Buenas noches chicos, arrancamos un nuevo capítulo de estilo de vida donde traemos novedades, vamos a tocar unos puntos muy sensibles, así que yo creo que yo me preparo y mis compañeros también se van a preparar porque nos van a evaluar y vamos a tocar unos temas de nombres que no son nombres, de la juventud eterna, cosas así. Así que, ¿cómo están chicos? Hola Marquitos, ¿cómo están? Hola chicos, Lucio. muy bien, muy bien. Enamorados están de mí. Eso de la juventud eterna, de verdad que sabes que me tiene, pero así como con mucha curiosidad. Porque hay muchas personas que tienen, no sé si es un síndrome, si es un trastorno, si es un tema psicológico, no lo digo por vos amigos. No lo Nada digo por personal, vos. nada personal, no te lo agarré. No lo digo. Usted no No te se la coge, hagas, amigo. usted va por otro tren. ¿Por qué tromba ella? Es que mejor démoslo a... No, lo que pasa es que vos sos como, no sé cómo compararte, pero así, dirás algo y ya Ajá. después escondés la mano. Es que yo lo dejo porque estamos aquí esperando que suba el rating, entonces yo lo dejo. Ah, mira, oh, ¿qué tal Nos esa? utilizás Claro. para subir el rating. Puede ser. Puede ser, Puede depende ser. de la ocasión. Bueno, bien lo decía Marco, hoy vamos a tocar temas que tienen que ver con nuestra psicología, que tienen que ver con nuestras emociones, con nuestra salud mental. Porque cuando hablábamos antes de un psicólogo, mucha gente pensaba de que usted está loco. Era lo Claro. primero que decía, ¿se No, acuerdan? el que iba al psicólogo estaba Era loco, loco. de pecho, Prácticamente ¿no? lo que yo tengo amigos que aún así piensan, man, increíble, pero de verdad que Era la antigua, pues. piensan a la antigua, de verdad, ¿no? Y yo le digo, no, o sea, en realidad uno debería tener por lo menos una terapia mensual para poder sobrellevar los conflictos internos toda la vida. Correcto. ¿Y qué es lo que conlleva justamente no recibir esa atención necesaria de un profesional? Un montón de historias que ustedes han visto que son noticia a nivel mundial, como por ejemplo lo ocurrido recientemente, Lucio, y que se ha viralizado pero por todos lados. A ver, vamos a tocar unos temas así que ustedes estén atentos porque vamos a tocar un tema, por ejemplo, el caso de Sister Home o Hermana Home, como ustedes saben, es un tema que ahorita está en tendencia, la verdad, bárbaro. lo ¿Qué que ha pasó ocurrido. con Sister Home? Yo creo que ahorita es algo pues que prácticamente las ha dejado bajoneadas a muchas mujeres. Vamos a entablar ese tema. ¿Por qué? Porque prácticamente el tipo se comió, podemos decir así, a más de 1.600 hombres. Entonces, y hombres que tenían mujeres, que son casados, que tienen hijos y todos los supuestos heteros o machos ahí, no sé, frágiles. Entonces, eso vamos a tocar ahorita para que vamos a introducirnos en eso. Aparte, también vamos a hablar sobre el estrés y la ansiedad que causa la situación económica actualmente del país, el tema de la crisis que genera pues, en cada una de manera interna con los problemas personales a raíz de todo esto. Claro, todo creo que en algún momento nos crea esa ansiedad. Bueno, para hablar más detalles, estamos obviamente con una profesional. Está con nosotros la psicóloga, la licenciada Daniela Irieta. Bienvenida. Gracias por Muy estar bien. esta noche junto a nosotros con estos chicos que tenemos, creo que cada uno algo de loco. De verdad, otros más que otros. Probablemente. Y le damos una fuerte bienvenida, como siempre, a nuestra invitada ¡Bravo! especial. Gracias por estar acá con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación, chicos. Realmente, Marco, Ale, Lucio, Claudita, ha sido un placer primero ver la audiencia que ustedes tienen en el estilo de vida. Realmente felicitarlos porque realmente es importante generar estos espacios de socialización, de diálogo, que salgan fuera de la rutina, porque a veces también las personas nos ven como que los psicólogos, no, ese psicólogo debe ser muy serio, que muy aburrido, pero en realidad también somos parte de la humanidad, que obviamente también tiene conflictos, que obviamente también tiene situaciones, que estos espacios nos ayudan a contribuir también a llegar a cada una de las personas que nos siguen por todas las redes sociales y por toda esta tecnología que hoy en día nos está acercando mucho más a los corazones. Así que gracias por la invitación. Es muy cierto, es muy cierto. Bueno, nosotros tenemos 1.000.000 de preguntas para hacerle, pero así 1.000.000. Yo quiero, por favor, comenzar con una pregunta que tiene Marco, porque es una duda que realmente, no sé, la tengo desde hace mucho tiempo, desde que conozco a esta persona. No voy a decir su nombre, pero ya ustedes se van a imaginar de quién. Por favor, Marco, es una duda que tenemos todos como equipo. Yo me planteé esa duda desde que lo conocí. Porque Culpable. antes de que se realizara todo el tema de los capítulos, de podcast y todo eso, Clau me había dicho, es un grupo donde van a haber diferentes edades, vos vas a ser el más joven. Llegué acá y aparentemente hay alguien más joven que yo. Hablábamos un montón de cosas y se vio dando con el tiempo de que nunca queríamos contarnos su edad, nunca quería mostrar su carnet. Siempre anda peleando con Clau por quién es el más joven o el más viejo.
Ujú. Y últimamente le para cambiando el nombre a las personas. Entonces, hablo de un gran personaje, el más pícaro del grupo, de nuestro querido Lucio. Es un Ah, trastorno. no le crean, No, creo no, que- déjala creo que hable quiere- a la doctora, creo por que favor. Lo que quiere es generar bullying. Es- Se están agarrando todo el tiempo de eso, papito, vaya a verse, se está viendo el Bueno, en realidad no sería bullying, sería moving, porque el Es- bullying se da en colegio. En cambio, el moving se da a nivel profesional y laboral. Así Es que él por ahí cree va. que sigue en la etapa escolar. ¿No le digo? No sé. Otro Y signo. es que eso es parte también de la personalidad de cada uno. Es que Realmente brilla mi brillo, lo siento. Probablemente, pero quizá en esta personalidad vamos a decir que logramos encubrir ciertas cosas, ciertos traumas, ciertas situaciones que obviamente ameritan la atención, porque vamos a decir que nosotros trabajamos en un ámbito biopsicosocial, ¿no? La parte biológica, la parte fisiológica, si nosotros habláramos desde la psiconeuroinmunoendocrinología, estaríamos hablando de un sistema nervioso, de un sistema endocrino, que eso hace un compendio total al sistema inmune. Entonces, hablamos desde la edad cronológica básica fisiológica hasta una edad que obviamente marca el coeficiente intelectual. Y puede ser que esa persona, no importa la edad que tenga, vaya a tener un coeficiente intelectual alto, medio o vamos a decir un poco bajo, que ya no se califica de esa forma, por supuesto, pero de alguna u otra forma la edad cronológica social, porque el cerebro es social, el sistema neuronal amerita un crecimiento y un camino de experiencias, de conductas aprendidas, incluso si habláramos desde el psicoanálisis, hablamos de un complejo de Edipo, ¿no? Que muchas veces cuando no está siendo resuelto en ese complejo de Edipo, en esa infancia dentro de los 8 y los 12 años, pueden quedar rasgos que evidentemente sí van a marcar, vamos a decirlo, una madurez, pero no lenta, sino una madurez que está en construcción. Que obviamente cuando hay ciertos traumas, hay ciertos acontecimientos que marcaron, pues nos detienen a esa edad cronológica para poder, como que, si bien lo reprimí, poder abrirlo en el camino con cierto tipo de acciones o conductas que voy actuando como patrón, como algoritmo o como repetición. Entonces, comúnmente hoy está pasando en la actualidad, debido a que también tenemos una historia familiar que afecta y atenta contra esa integridad. Vamos a decirlo que estamos en un triángulo, donde acá arriba están los hijos, acá papá y acá mamá, ¿no? Entonces, hoy en día vemos que realmente ya no existen las familias nucleares, son muy pocas o reducidas. La mayor cantidad de familias hoy en día son monoparentales o extensas. Y al no tener una figura paterna o materna, estamos hablando de una carencia, que automáticamente de ahí también derivan ciertas conductas que obviamente ante la ausencia y la carencia, lo que estoy haciendo es que actuar bajo la necesidad de llenar vacíos, de llenar ciertas cosas, que en la infancia obviamente se va canalizando ese complejo de Edipo. Por eso que decimos que hasta cierta edad se construye gracias a la, vamos a decirlo, a la genética la del genética. papá con el carácter y a la genética de mamá con el temperamento, la personalidad. Y cuando obviamente hay figuras carentes, ahí nos damos cuenta de entrada de que va a suceder algo con la personalidad de esta persona, ¿no? Entonces ahí es donde quizá podamos dar un poquito como un pincelazo a ingresar a este tema. ¿En Sí. qué Yo momento quería hacer cronológico hincapié. te quedaste? Yo lo siento, Lucio. Aquí. ¿En qué momento Ahora ya cronológico entiendo te todo Por ya. ejemplo, mi querida amiga Claudia siempre tiene el problema de la edad con la persona. O sea, aquí creo que no se están Ya, contando. mira. A ver, mira, hablemos aquí. escúchame. Casita. ¿Yo? Lo ¿Me estás apuntando? Ningún problema. No, ellos dos más que Lo todo. vamos a Porque hacer ella lo democrático. acepta. No, Ella lo acepta. lo vamos a hacer Déjame democrático. que hable, Esperamos un déjame. ratito. Ella lo acepta. Lo vamos a hacer Lo democrático. que pasa es que ella, por ejemplo, se agarra este tema. Yo con el tema de la edad no tengo ningún rollo. Simplemente que obviamente entre mucha gente dice que, pareces demasiado, mucho más, me ponen hasta 10 años menos de edad. Entonces tiene que ver con muchos factores, pero no es que uno reniegue de la edad que tiene, ¿no? Porque yo en realidad creo que el 90% de la gente, los amigos, cuando uno no quieren decírtela Te o digo, reniegan sobre eso. Vos no un estás caso renegando, es no. eso. vos no estás renegando de tu edad, vos estás renegando de la edad de Marco, porque pero- no aceptás que él es el más joven del grupo. No, exacto. Acepto que es cronológicamente más joven, pero Marco no se ve como de la edad que él dice. Ahí Yo, está, ahí él está. dice Eso que... se llama mayor.
Entonces, si me lo han dicho la Yeah, sus fans. Entonces, Pregunta por mí. ¿Ah? Yeah. No, porque a veces la gente, digamos, cuando vos subís la foto, ¿Qué opinas, subís Marco, los del videos, tema? es eso. Este, Tiene que ver, no tiene que ver netamente a veces con que vos te veas arrugado, no tiene que ver con eso, tiene que ver con las facciones, tiene que ver con las facciones, tiene que ver con el estilo de vida, no sé. Pero, Lucio, el que mucho explica se complica. Exacto, gracias. Con lo que acaba de suceder, queda claro para todos ustedes quién es la persona No queda que claro no por qué. Que acepta todos su se van edad. a terapia conmigo. Exacto. Terapia de grupo. Terapia de grupo urgente. La única que acepta su edad aquí es ella. Y Que con ella mucho sabe que la orgullo. Pero no acepta su nuevo nombre. Que sabe que ella Oye, es la mayor. Oye, por algo pues me bautizaron, mi madre me puso el nombre para que ustedes vean y me lo cambien en 2 patadas. Allá tiene un problema con Pero, eso, pero no si sé. bautizan, que sean los padres. Pero claro, de una, de una, obvio. Casimiro. Claro, aquí lo importante es eso, que ustedes ya desde su casa, desde el lugar que nos estén viendo, saquen sus propias conclusiones y van a saber quién es la persona que no acepta que alguien del grupo es más joven que él. No, Comenten, por favor, No, comenten. eso lo aceptamos. eso lo Comenten, por aceptamos. favor, No, quién cree pero que no, es no, el no, menor, el no, mayor no, del no, grupo, no por acepta, favor, por porque- favor. No, lo estamos aceptando. Ya, Mira, vamos a querido, esperar los mensajes. Claro, Vamos a esperar los mira, mensajes. amigo, yo no ando haciéndome peeling estando 3 semanas con la Y cara si te veo, quemada. si te pillo en el spa, ¿qué te hago? No, voy al spa, pero no hacerme peeling. Entonces no empecemos. Estamos con Claro, estamos Ese como... es un tema que está muy candente hoy en día, que son los estándares de belleza y cómo realmente uno quiere aparentar algo que obviamente Que no es. internamente no lo es. Amigo, no sos blanco, no sos blanco. Ese es un punto muy importante. Exacto. Es importante saber que primero el corazón nunca envejece Tal y cual. que la edad solamente es un dígito. Porque Totalmente. lo que nos hace jóvenes es El precisamente espíritu, lo que Lucio tu decía, esencia, ese ¿no? estilo de vida y esa, vamos a llamarlo, esa raíz de madurez también que marcamos. Porque finalmente ya no se trata de aceptar, ¿no? Sino Claro. se trata de simplemente contener al otro desde su necesidad y yo también ser empática con esa Tranquila, persona. Claudia. Lo que nosotros decimos en estándares de belleza, la sororidad que muchas veces entre mujeres y entre los mismos hombres no hay. Porque la metrosexualidad, ahí ya, eso es otro punto muy aparte. Que buen sabiendo trabajo. del contexto del estándar de belleza, la metrosexualidad ya llega a ser incluso algo patológico. Porque Wow. hay un rasgo de TOC por ahí, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Con muchas veces siempre fingir o aparentar o enmascarar algo que obviamente ya me empieza a fatigar, algo que ya no está fuera de lo que yo puedo tener como alcance, ¿no? Claro. Entonces sí, es como que algo que se puede enganchar en ¿Y por qué la Sumado- gente, por Sumado, ejemplo, espérame, sumado a lo que usted dice, generalmente las mujeres dicen que las mujeres somos las que no aceptamos la edad. Pero últimamente, obviando, no por el tema de Lucio. ¿Eso qué significa? Pero- Que cada vez sean temáticos con Pero- el tema. No, Es el hablo- cuarto episodio, hablo- todo el tiempo, y no hablo- lo quieren cambiar. Por hablo favor, de- déjenselos a terapia, por favor. Por favor, ya no ponga ello. hablo del tema genérico. Aquí hay alguien que le duele demasiado, creo, ese Hablo tema. de algo que ya mencionaba de los metrosexuales y hablo ahora de los hombres. Hay muchos hombres que quizás no aceptan su edad, no aceptan cambios físicos que van obviamente con el tema del avance de la edad también. Y agregado a eso, eso sí. doctora, ¿por qué, por ejemplo, en ese tema dicen que es una falta de respeto? Por ejemplo, preguntarle la edad a una persona, y ahora sea hombre o sea mujer, o no sé, ¿por qué? ¿A qué viene eso? ¿O por qué se molestan muchas veces y eso genera este tipo de cosas? Ahí. Que se victimiza a la gente. No, y aparte también genera la ansiedad, ¿no? Exacto. El hecho de que alguien quiera indagar algo de mi privacidad ya es como una invasión. Entonces habrá que ver qué tipo de persona también es como para poder o bien invadir entre comillas ese espacio o realmente permitirse abrirse. Por ejemplo, este espacio siento que es completamente sin filtro. Pero aquellas personas que le ponen un filtro al un no puedo, a un no quiero, también por detrás vienen arraigando y arrastrando cosas que obviamente marcan la personalidad. Claro. Y ahí tienden a tener cierta, valga la redundancia, la tendencia a sufrir estas crisis de pánico, a sufrir estos casitos bien complejos de los temores, del juzgarme, del hecho de que, si yo le digo esto y que me responde, la sugestión, el suponer cosas, que obviamente eso
Ya cuando se vuelve algo constante, ya tiende a ser patológico. Lo que hoy en día estamos conversando sobre el trastorno también de ansiedad, que obviamente te escuchaba en una anterior entrevista que tuvieron a hablar del cortisol, que sí, efectivamente es la hormona del estrés, ¿no? Que es la hormona del estrés, que obviamente si no has trabajado en esa parte endocrina, obviamente pues las hormonas tienden a generar neurotransmisores químicos que automáticamente no conectan. Y esos cortes neuronales también generan, vamos a llamarlo como que cierta desconexión con la respuesta ante el otro, o con la reacción, o como yo me permito recibir cierto tipo de información o dar cierto tipo de información. Entonces, esto es una cuestión muy integral, pero que sí se tiene como que visualizar la diferencia. Por eso es que si bien somos iguales, diferentes en tono de piel, unos tenemos barba, otros no tenemos, otros lo deseamos, otros no quieren aceptarlo. Pero la humanidad en realidad viene en un contexto que realmente debe ser trabajado. Y te tomo la palabra al decir que por lo menos mínimo una vez al mes una persona tendría que consultar con un terapeuta para precisamente calibrar cómo está en su avance, porque ya no se trata de que el que está loco va al terapeuta, no, en realidad es un control natural de orientarnos, de sentirnos, porque obviamente lo escuchas de afuera, ¿no? Es como que te lo dicen, que esto, que lo otro, pero a veces no lo aceptamos, no porque no sabemos hacia dónde querramos, tirar, sino porque en realidad yo he crecido con un esquema. Y ahí hasta podríamos hablar de constelaciones familiares. Claro. Ese tema de constelaciones es espectacular. El otro día me puse a leer un poco acerca de las constelaciones. Realmente ahí te das cuenta el porqué de muchas cosas que estás viviendo en tu vida presente, ¿no? Entonces, ¿usted hace constelaciones? Sí, sí, por supuesto. Todos ahí un día. Episodio número 3. No, me parece interesante, súper interesante. Hablando justamente de estos trastornos de ansiedad y lo que mencionaba hace un momento Lucio respecto a este caso, que decía, estos que se hacen, dice, los heterosexuales, los machos, dice, y que van de alguna manera probando otras alternativas, que eso era el comentario que estabas haciendo, Lucio, y tocaba un punto importante también, Lucio, que es el tema de las mujeres que obviamente sin saber fueron engañadas por esta persona que utilizó, ya ustedes sabrán en las noticias, todo tipo de elementos para poder justamente conquistarlos. ¿Qué opina de ese caso de Sister Home, por ejemplo, en general? Fuerte porque se tendría que hacer un perfil criminal para él, ¿no? Porque estamos hablando de una persona de 38 años de edad que prácticamente ha asumido un rol muy complejo, que obviamente a grandes rasgos, obviamente no conocemos el historial clínico, no conocemos la historia familiar, vamos a contextualizarlo un poquito, pero estamos hablando de una sociopatía incluso, porque las víctimas llegan a más de 230,000, exacto, ¿no? Y ahí obviamente tampoco es que tenga la culpa la Sister Home, ¿no? La hermana roja, tampoco es él el problema, sino las personas víctimas, porque prácticamente ellos sabían del contexto. Lo que desconocían prácticamente es el consentimiento de la grabación. Es como si ahorita estuviéramos grabando, pero probablemente sin mi consentimiento. Y obviamente eso en cualquier parte del mundo es un delito, ¿no? Pero sí las personas que aparentemente son víctimas sí han aceptado el grado de complicidad de la conquista, aceptaron el llegar a tener ese encuentro sexual, que obviamente él nunca los obligó con una pistola, él nunca los obligó. Claro, fueron porque, ¿no? Entonces sí hay una como que un grado incluso de complicidad, pero sí en esta persona ya por la dimensidad del caso y el parámetro que él ha ido marcando, porque tampoco elegía a todos porque sí, ¿no? Entonces él tenía ciertos patrones. Exacto, él tenía como patrones de qué hombres sí elegir y qué no. Pero ahí hablamos de que prácticamente el usar una identidad falsa y obviamente marcar una peluca, marcar un maquillaje, marcar filtros tras las redes sociales, ya merita a algo que obviamente no se siente cómodo. Por lo tanto, ya hablamos de trastornos de personalidad, incluso hasta de una parafilia, que obviamente tendría un voyeurismo. Entonces, si hacemos un perfil criminal, ya esta es una persona que obviamente no está consciente de su realidad. ¿Quiénes serían las víctimas entonces? Y obviamente quizá podríamos decir los hombres, pero en algún punto legal,
¿no? Con Pero ya consentimiento. con la parte psicológica, obviamente no, porque ellos accedieron a la conquista, accedieron a aquello que obviamente sabemos Sabían que que detrás de la pantalla no sabemos si conectamos o chateamos con alguien real o puede ser alguien fake, ¿no? Y de ahí viene el sexting, el grooming, que obviamente atentan y uno es consciente de aquello. Por lo tanto, el asumir el riesgo solamente nos hace víctimas en la parte legal, por no haber aceptado el consentimiento y hayan sido expuestas las imágenes de ellos. Pero más allá no. Entonces, sí es un caso que genera mucho drama también a nivel mundial, porque esto se ve en China y habrá que ver cómo amerita la ley en China, ¿no? Porque probablemente sea tan minúsculo que no lo tomen Que en no serio. lo tomen. Pero ya hablándolo en Sudamérica, ahí estamos en conflicto. La pregunta es, ¿habrá otro sister home en Sudamérica, por ejemplo? De hecho Probablemente. que sí. Seguro De hecho que sí. ¿En Bolivia? De hecho ¿En que Santa sí, Cruz? y podríamos hablar de muchos casos que se han ido dando, que mejor todavía no ha sido camuflado, ¿no? Ha sido directo, como ahí teníamos algunos sacerdotes pederastas, pedófilos, casos que realmente se han marcado y lo vivimos a diario. Claro. De hecho, mañana es un día muy importante, porque no sé qué día sale el programa, pero estamos cerca a un programa, a una fecha realmente potente, que es el Día Mundial contra la Trata y Tráfico, ¿no? Y estamos hablando de que hoy en día la explotación laboral, sexual, viene de la mano de personas que están tras de una pantalla fingiendo una identidad falsa a diario, ¿no? Entonces sí estamos, ni siquiera Marco, ni siquiera Lucio, Ale, ni Claudia, ni yo estamos libres de ser víctimas de una persona que suplante una identidad. Por eso es muy importante que estemos alertas. La prevención ya pasó de moda. La prevención pasó al año 21, creo, pero no más, porque hoy en adelante tenemos que empezar a generar estos protocolos de alerta que me permitan saber a quién acepto, a quién no, con quién chateo, con quién no, con quién comparto la información, con quién me permito tener unas citas ciegas, porque realmente no sabemos. Es como decía nuestros dichos de los abuelos. Caras vemos, corazones no sabemos. Y hoy en día diríamos, caras vemos y trastornos mentales. Realmente. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado esto? De que han estado chateando con alguien que resultó sí, pero antes no de ser eso, quien ustedes pensaban. Antesito de eso, antes que se me escape, quería preguntarle a ella, por ejemplo, ¿a qué se debe esto? Por ejemplo, últimamente, incluso recientemente hay un escándalo con un jugador argentino, Icardi, que también estuvo chateándose videos y todo con una transexual, ¿no? Allá en Europa. Entonces, y esto se da muy a menudo en nuestra sociedad últimamente, como que hay mucho acá, y bueno, es lo que se ha visto también, porque no es algo que... ¿Mucho qué? No es Mucho un tabú, que salen muchos con- hombres que están en el closet, por así decirlo, o que Sí. tienen mujer, tienen hijos, y van y buscan chicos por las aplicaciones, o simplemente quieren tener otro tipo de Experiencias. Entonces, ¿esto a qué se debe? Porque la verdad es que aquí en Santa Cruz últimamente está cundido de esto, y quien menos nos imaginamos ha tenido esa experiencia, o, como se dice, patea para otro lado. Y es súper interesante lo que dice Lucio, y te agradezco también que lo toques el punto, porque hoy en día esto lo vemos a partir de los 12 años, ¿no? Yo vengo haciendo estudios también de alguna u otra manera en varios públicos, en varios sectores, en varios grupos sociales, que efectivamente a partir de los 12 hasta los 32 años, antes decíamos, no, es que una persona homosexual nace o se hace, ¿no? Había esa... Pero en realidad hoy en día hasta por moda lo están experimentando. O porque me sienta validada y aprobada, porque todas mis ese compañeritas es el eligen, problema que está ocurriendo con las chicas. Sí. ¿No? ¿Por qué tú no tienes cortejo de una niña de 14 años? Como que no estás de moda, no, no estás dentro de de... 14 años, lo que pasa, doctora, es que como no me dejan tener cortejo, pues busco mujeres. Muero. ¿No? Entonces, ahí nos damos cuenta que la dispersión cognitiva, mental, emocional, no tiene una consolidación. Y eso vamos a hablarlo desde el estilo educativo familiar que nosotros como papás estamos argumentando, criando y participando como tal. Pero aquí hay un punto importante, el teléfono celular, la sobreinformación. ¿No? Entonces, por sobreinformación, es decir, que esto es un multifactor abierto
que obviamente tendríamos que tocar una entrevista exclusivamente para eso, para poder identificar. Ahora bien, hay otros casos que sí vienen por tema genético y hay otros casos que lamentablemente hoy en día estoy viendo la incidencia del abuso sexual, que es un tema también que se lo tiene que tocar con pinzas, porque hoy en día muchos niños, escuchemos bien, ¿no? Antes eran solamente niños, ahora niños también están siendo abusados sexualmente, lo que automáticamente genera la promiscuidad. Eso es lo que pasó con este caso, por ejemplo, con este chino, ¿no? La promiscuidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El hecho de ya no sentirse lleno con una elección, pues empieza a buscar experiencias cosas nuevas, fantasiosas. Y la normalización de estas cosas nuevas creo que también está ayudando. No, y no es tan mal que exista una libertad de identidad de género. De hecho, Bolivia ahora está respaldando desde la Defensoría del Pueblo, de Derechos Humanos. Yo que soy defensora de derechos humanos por más de 15 años, estamos apoyando a la población LGBTQ+, pero obviamente enraizados ¿a qué? ¿No? A una realidad contextual, no, sino conductual, mental, emocional y desde la elección. Pero simplemente hay otras personas que solo por apoyar o por experimentar normalizan una acción, siendo que ni siquiera tienen definido una elección o identidad. De hecho, en los colegios hoy en día y en nuestros jóvenes ya no conocen el término de identidad, ¿no? Entonces, desde ahí parte como que hacer una resignificación de los valores y hacer una resignificación del núcleo familiar para poder canalizar estos estilos educativos. Ahora la típica palabra que usan para poder, porque obviamente muchos todavía tienen miedo, mujeres y hombres, es increíble de chicas hermosas que últimamente están cocinadas, dicen que le gustan las chicas. Mujeres que antes no era muchísimo de mujeres. Y ahora ya es normal. Y la palabra es open mind o soy mente abierta. Sí. Eso es lo que más utilizan para como escudo. Y es lo que lo usan y obviamente ahí podremos engranar también al contexto mental y emocional que les puede generar. Porque esas indecisiones o la falta de la toma de decisión correcta, incorrecta, blanco-negro, nos está afectando colateralmente. Y eso nos lleva a procrastinar, eso nos está llevando a no elegir una carrera profesional o elegir mi carrera, tenerla y ya no saber qué hacer con ello. O quiero emprender, pero siento que cae mi emprendimiento. ¿Por qué? Porque no estoy generando esa toma de decisiones. Exacto. ¿No? Eso es tan importante, ¿no? En los niños, sobre todo desde pequeños. Eso me decía la psicopedagoga de mi hija, tengo una hija de 9 años, de que es tan importante darle obligaciones a los hijos desde pequeños, desde alzar las medias, alzar los zapatos, lavar la ropa interior, o sea, darle obligaciones y también dejar que los niños elijan. Por ejemplo, hoy es domingo, vas a escoger qué te vas a poner. Dejarlos de que... Dejarlo ser. Exacto, pero no todo, ¿no? Ajá, claro. No todo. O sea, dejarlo a que él escoja ciertas cosas. Bueno, a ver, hoy vamos a salir a almorzar, vos escoges qué querés comer, digamos, ¿no? Entonces, pero todo con límites. Ahí está forjando un poco el carácter del niño, ¿no? Entonces, eso yo creo que las mamás también, muchas veces creo que por el trabajo, por el tiempo, dejamos pasar. Entonces, cuán importante es la etapa de la niñez, la participación de los padres en todo esto. Doctora, aprovechando el tema, ¿cuáles son los signos y síntomas de alerta cuando un paciente está con ansiedad ya, algo que preocupa y necesita tratamiento urgente, digamos? Creo que es por grado. O creo que es la depresión. En realidad hay una tipología, ¿no? Ahí vamos a tomar en cuenta de que estamos atravesando primero un contexto de la salud emocional, otro la salud psicológica y la salud mental, ¿no? Entonces, cuando emocionalmente no controlamos lo que pasa con mi cuerpo de manera integral, ahí es donde ya es una alerta. ¿Y de qué estamos hablando? De la salud emocional. Cuando mis emociones tienden a exacerbarse muchísimo, ¿no? Como que llego al límite en emociones. Hoy estoy muy enojada y reniego y exploto. O caso contrario, estoy muy triste. Y no, el autodiagnóstico, no estoy muy depre, o consulto con ChatGPT, que lo más rápido es saber qué es lo que me pasa, o qué respondo, el tarot, o qué me dicen las cartas hoy, ¿no? Es decir, que cuando no hay un control y una buena gestión de emociones,
emociones, esa es la primera alerta. ¿Cuántos ¿No? tipos de ansiedad hay? Ahí podríamos hablar de una variedad, pero dos de las fundamentales que hoy en día se están vivenciando es la ansiedad generalizada y la otra que viene ya con patologías adicionales, aditivas a ciertos, vamos a decirlo, cuadros de depresión, de distimia, e incluso a cuadros de trastorno de, vamos a llamarlo, paranoides o de pánico, ¿no? En ese sentido sí hay una variedad, pero cada caso es muy diferente. ¿No? Entonces, estas, vamos a llamarlo, acciones de alerta tienen que ser impecables en un tema emocional. ¿Esto para qué? Para que no haga como un cáncer, ¿no? Metástasis en la parte psicológica y ya se convierta en patológica, donde yo pueda sintomatizar y somatizar físicamente dolores de cabeza, como que los delirios de persecución, como que alguien me sigue, Y eso está muy de moda, ¿no? He escuchado muchísima gente con Exacto. eso de ¿no? que tienen el síntoma O son el signo de... patrones, por ejemplo, de persecución en lo que no sé por qué me está llamando este número 3 veces a la semana y me preocupa. Tal cual. Eso, No, hiperventilar. sí. La La ansiedad. hiperventilación es parte. Yo creo que hay un antes y después, que justamente estábamos hablando en el tema de negocios, de emprendimiento, un antes y después con el tema de la pandemia. ¿Es mi percepción o después de lo que pasamos como humanidad, la gente está más ansiosa y sumado a ello, esto de querer ser perfectos en todos los aspectos de la vida también crea cierta ansiedad en la gente? Por supuesto que sí. Aditivo a eso hablábamos sobre el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, desde que llegó la pandemia, nos ha sentado un soberano sopetón en la cabeza de enseñarnos la higiene. Lo que probablemente antes no lo hacíamos, lo hicimos, pero esta vez de manera muy obsesiva, ¿no? Y que en algunos casos, por ejemplo, ha quedado la marca de esa conducta, ¿no? Que obviamente es muy difícil soltarlo ahora, que obviamente genera un cuadro de ansiedad límite incluso. ¿Por qué? Porque ya estoy disgregando cosas no solamente mentales, sino ya con un tema conductual. Entonces sí hay una gran afección y aquí los médicos no pueden, no sé, debatir y discutir, pero muchos de los casos de las personas que han fallecido con COVID no ha sido por el COVID en sí, Por la sino ansiedad, ha sido la por depresión. la ansiedad, la psicosis social que se ha creado dentro de la pandemia, por lo tanto el sistema inmune ha bajado y por lo tanto emocionalmente ha llegado a colapsar. Y eso conduce a la crisis de pánico, ¿cierto? Al final de cuentas. El cuerpo refleja entonces el estado de la salud mental. Claro. De hecho, vamos a decir que el cuerpo no es el reflejo, sino tu cuerpo empieza a hablar cuando no puedes controlar tus emociones y tu mente, ¿no? Entonces sí, la mente es tan fundamental trabajarla, porque si tienes alergia, incluso hay diabetes emocional, por si acaso, ¿no? Entonces, todo viene por causa de una psique del ser humano que obviamente está en alerta, está en acción y debe de hacer algo. Por eso la salud mental es tan importante, ¿no? Que no es de un, ok, yo voy cuando me corte el cortejo, yo voy cuando me separe, cuando haga conciliación entre partes, o yo voy porque me están obligando de la fiscalía, o voy porque no hay otra opción, porque ya consulté en el tarot. No. O sea, es la prioridad hoy en día la salud mental, ¿no? Y como por ejemplo en esta etapa, ahorita que estamos atravesando una crisis bastante fuerte económica, entonces existe como una presión a nivel emocional y psicológico también en las personas. ¿Por qué? Porque no pueden cubrir los gastos, por el tema de la falta de trabajo, por el problema político, toda la cuestión sociopolítica. Entonces, ¿cómo deberíamos afrontar nosotros este tiempo? Que ahorita estamos ahí, como en alerta y con los nervios de punta. Y esperando el día de la elección. ¿Linchamos o no linchamos? ¿Habrá paro o no habrá paro? Estamos ahí en alerta. Justicia comunitaria. ¿Cómo afrontar la crisis? Afrontar primero desde un yo interior. Porque si yo no trabajo, no voy a poder compartir con el otro la tranquilidad, la estabilidad y la solidificación mental que yo voy a tener. Porque ¿qué pasa? Uno cuando se sube hoy a un colectivo, haciendo un experimento social, todo el mundo da palo a todo el mundo. El chofer se pelea con el motociclista, la señora no quiere pagar el otro pesito que le hace falta, los olores que hay, o sea, todo llega a ser un caos, que no solamente esta crisis que estamos viviendo hoy, no solamente en Bolivia, en Sudamérica entera, en todos lados, por XZ cosas políticas partidarias, lo hemos vivido siempre.
solamente que hoy lo estamos sintiendo con más densidad porque hoy somos conscientes de la información y de la realidad. Pero ¿cómo sustentar esto desde nuestro yo interior? De ahí partamos a las familias, ¿no? Porque si también tenemos un papá que no está en casa, una mamá que hace lo que puede y a los hijos, cada quien por su lado, entonces, ¿cómo yo puedo sustentar, sobrellevar un Estado? Entonces, ahí tenemos que empezar a partir desde nuestros sectores más chiquititos, como para poder erradicar primero mis síntomas y empezar a trabajar con lo que yo debo de hacer, porque a mí el Estado no me cubre nada, a mí el Estado no, o sea, me afecta terriblemente, sí, pero no voy a hacer nada para cambiar una situación que se vino trabajando de hace años. Es que uno escucha donde va que no, que el país está mal, que no sé qué. Es más fácil yo igual echarle la dije culpa no al otro que uno saber que en realidad el problema y la solución la tiene uno. Por está en sus supuesto, manos. y ahí se trata de soportar. Claro. Siempre, y en todas las redes sociales que ustedes me puedan seguir, yo siempre parto de una frase muy importante, de seguir inspirando. Porque si yo no inspiro y yo no me inspiro por otros, no voy a poder ayudar al otro. Entendamos que nosotros tenemos un cerebro social que contagiamos, desde un bostezo hasta una risa, hasta una motivación, sí, porque la palabra tiene poder. Una palabra puede o destruir o construir. Y hoy en día, en la crisis que estamos viviendo, una palabra es muy importante y qué lindo sería inspirarnos, porque se viene una situación tan compleja, no solo económica, sino también en la salud mental, en el sentido de que vamos a crear, creo que no me preocupa tanto el hoy, me preocupa el post, porque en el post sí vamos a atravesar un TEP, que es el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Debido a las consecuencias que vengan, porque creo yo que nuestro sistema político, y vamos a llamarlo el nuevo equipo que vaya a gobernar Bolivia, va a tener unas riendas muy duras. No va a ser simple. Estamos viviendo, venga el cambio. Y ahí es el problema con el humano, el temor al cambio, ¿no? Y ahí es donde tengamos que prepararnos todos los seres humanos en las edades que tengamos para atravesar los cambios. Y el primer paso a aceptarlo es primero desde mi yo, desde yo que estoy aportando para este cambio. Claro, tal cual. Sí, todo lo nuevo da miedo, todo lo nuevo. Hay una histeria colectiva como el tema en relación a la subida de precio, a las colas que uno todo el tiempo está ahí y al no saber qué hacer, para dónde tirar, que tampoco se puede viajar a otros países porque también hay que tener dólares. Entonces, toda esta situación creo que genera una histeria colectiva y pánico en cada uno. Lo que pasa es que creo que a esta generación, a nuestra generación, cristal, nos ha tocado de todo, ¿no? Nos ha tocado pandemia, nos ha tocado convulsión social, nos ha tocado tal cual, el paro, 31 días, de todo. Nos ha tocado crisis económica, o sea, nos han tocado muchas una cosas más, como generación. No es nada, sí, entonces. creo que recién estamos tratando de levantarnos de una cuando viene otra y ahí estamos tratando de lucharla. Entonces, creo que sumado a todo lo que mencionaban ustedes, no es que quiera justificar la ansiedad colectiva que hay, pero creo que de alguna manera todos estos aspectos han hecho de que todas las personas en algún momento estemos con esta ansiedad, con esto de saber qué va a pasar, qué nos espera mañana. Hay una gran diferencia entre las generaciones, porque lo reitero una vez más, es lo mismo que el bullying. El bullying lo hemos vivido toda nuestra vida. Sino que antes no le poníamos nombre. Solo que ¿Viste? No seas tan cristal. No lo diagnosticábamos, ahora sí se puede diagnosticar. Incluso hoy es tan chistoso y tan irónico a la vez de que muchos jóvenes creen que al no tener 18 años no pueden ser penalizados ante la ley. Pero hoy, a partir de los 14, ya somos penalizados, ¿no? Entonces, desde ahí alerta, ¿no? Pero ahí viene un tema muy interesante, generacional, que hoy tenemos la información. Eso nos hace diferentes. Sí. Por lo tanto, al tener la información, ¿qué hacer con esa información? Es lo que nos va a hacer cambiar de vivir a un mundo retrógrada o realmente avanzar. Porque a momento me dicen que hay crisis, sí, perfecto, pero me voy a no sé, tal zona y ahí hay un bailongo. Y ahí no existe la crisis tal cual. La Tuti, por ejemplo, ¿no? De Nico, ¿no? Sí. Los vallecitos. Se llenan. Tal cual. No sé, me han contado. Pero se trata de que realmente es tan irónico porque es como que vivas en un mundo paralelo o qué onda. Tal cual. Pero ahí es donde uno tiene que... Es la esencia del Canva, creo yo. Que aunque haya crisis,
parrea y sale donde Es un sea. motivo. No, creo que del boliviano en general, no El solo boliviano del en campo. general, exactamente. Sí, boliviano, el boliviano en ¿no? general. Por lo tanto, ahí decimos, ok, sí hay crisis, pero sectores. Y a esos sectores es donde tenemos que prestarle mayor atención, ¿no? A los sectores más vulnerables y dedicarles tiempo como esto. Bien, Por eso se exacto. los agradecía. Bien, estamos para ya en los informar. últimos minutos, Una por preguntita favor, final le sí, quiero hacer a ella. para ya ir llegando a las conclusiones. En tema personal, ¿por qué usted eligió estudiar psicología? Porque dicen mucho por ahí, no, son locos, pucha, no quiero estudiar psicología porque se les cruzan los cables. No, los psicólogos son locos, dicen, ni ellos mismos se pueden dar terapia. Y yo digo, pero, o sea, ¿qué onda? O sea, porque leen mucho, ¿por qué será? Pero usted personalmente, ¿por qué? ¿Por qué eligió la carrera? Mira, Lucía, es algo súper increíble, no me la vas a creer, pero me soñé con ser psicóloga desde que tenía 4 años, 5, 6, y a los 8 años yo definí mi carrera. Creo que si te diría por vocación es algo muy cliché y súper trillado, pero realmente me encaminé con un abuelo que era psicólogo, que creo yo que él me predeterminó a seguir un legado. Así que creo yo que la elección con mi carrera es un legado que yo quiero permitirme para poder hacer y dejar un granito de arena en este mundo. Creo yo que podría haber elegido cualquier otra carrera, pero sabía que psicología iba a dejar semillas. Entonces, el día que yo supe, ok, sí, lo hago. Desde mis 8 años, decidido. Y hoy en día, claro que estamos todavía, ¿no? Entendiendo que la psicología es tan amplia que tenemos más de 300 especialidades. Wow. Donde Caramba. uno obviamente nunca deja de aprender. Entonces, yo me siento todavía un ser humano en construcción, así que tengo que permitirme todavía aprender mucho de la psicología. Me encanta. Pero ese es un plus súper interesante. La salud mental es Muy bien. importantísima. Dos últimas preguntas. Dos últimas, que sean Dos 3, últimas. Mara. No la quiere dejar ir a la doctora. La primera es, ¿cómo es el relacionarse con las personas cuando uno es psicólogo? Yo me pongo a pensar que están charlando y está charlando todo y usted lo está viendo como que Analizando. por eso se comporta así. Eso explica esto, no sé cómo será. Y ahí dependerá mucho, ¿no? Porque tenemos 4 áreas en el campo de la psicología: la parte organizacional, educativa, clínica y social. Entonces habrá que ver qué tipo de especialidad es. Porque si le vas a hablar a un psicólogo educativo es más de campo, ¿no? De colegios, de trabajar con grupos sociales, gestión escolar, el trabajo de las dificultades de aprendizaje, educación inclusiva. Pero si le estás hablando a un psicólogo clínico y en especialidad que sea forense o criminalista, obviamente te estudian. Ya está estudiándolo, mirándolo. A ver, doctora. Psicología, todo, ¿no? Entonces sí, vamos a decir que el trabajo en sí, el insight del psicólogo es muy diferente. Por ejemplo, yo trabajo mucho con la gestión social, entonces me toca trabajar en cancha también con muchas comunidades, ¿no? Un día me ves en la Chiquitanía, otro día me ves por Tachuelo, el Norte Integrado, pero ese trabajo es muy diferente porque el feedback con el entorno, con el grupo, es diferente, ¿no? Entonces, como que un psicólogo también va adaptando el desarrollo laboral y ética profesional. Bien, adelante. Doctora, a ver, usted que, da un minuto. Ahora sí, usted que, entramos al ping-pong. que ha compartido con nosotros un poco y ha visto la personalidad de cada uno, ¿se atreve a decir con una sola palabra definirnos a cada uno? Uy, eso está mejor que lo que iba a preguntar. Está difícil, porque obviamente no puedo juzgarlos a simple vista. No, lo que usted vio. Tienen Un un escáner. Lo que usted vio. No, nadie se enoja aquí por No, saber. por supuesto. O sea que el ping-pong lo hago yo. Todo el poder lo tiene usted. Ya nos escaneó ya. Ya nos escaneó a cada uno. Nada no de eso creo. gratis. A ver, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podría decir sobre Marco? Marco, estable. Ale. No me mira así, por favor. Está difícil de leer. Está difícil de leer. No. Ale en construcción. Lucio. Realmente es que tendría mucho. El caso para perdido. decir, pero creo que podría decir energía. Y Claudia, empoderamiento. No, son cosas que obviamente caracterizan pros y contras, altos y bajas, pero cosas que nos marcan. Entonces, me gusta mucho. Sobre todo, yo soy muy sofrológica,
confío mucho en las energías también. Y todos tienen luz blanca, eso es lo más Ah, importante. ¡Uy, qué bien! Yo creo en la energía, creo que somos energía todos. Sí, pero blanca somos sí. energía, somos Igual vibrantes. sí. Pero no todos tienen buenas no, energías. Aquí el único No, pero la negro. energía no tiene color. La energía no tiene color. Así que, Claudia, no traes las cosas de las abuelas. Bueno, yo creo que es importante la salud mental, es importantísimo. Y bueno, pues yo aquí me cuido mi energía, que me hagan estos chicos cualquiera. Sí. Va a ser bullying, pero Hay un trastorno también de para la adelante. organización. Se Sí, llama. sí, claro que sí. ¿Sabes qué, Hay doctora? La varios. vamos a comprometer para que esté con nosotros acá en otro episodio, porque la verdad es que hay tanta Tantos tela que nos contar. quedaríamos Hay hasta mucho, mañana mucho charlando por con la hablar. doctora aquí. La verdad es que Iba a hacer una cita. mucho, Y mucho. sus por- honorarios después ya se los pasa el Claro, aquí tenemos una que tiene un restaurante que todos los días factura, así que de verdad Claro, no importa de dónde, pero de que verdad, salga. que sea, pero sale Claro, tiene positivismo. auspicio. Y yo en este ping pong, yo quiero preguntarle ya, igual en la parte ya más emotiva, ¿cómo hace una psicóloga para conquistar o para que la conquisten? Uy, caramba. No se deja con nadie. No se deja con nada. Sí, es un tema difícil porque indirectamente no vamos a negarlo si ponemos filtros. Sí. ¿No? Entonces es como que, primer filtro, no pasaste banderita roja, adiós. Siguiente, ¿no? Es como que más difícil. Creo que el conquistar... Más consciente, de un- quizá. Exacto, por supuesto. Ahora, de una psicóloga hacia alguien, creo que sí tenemos un gradito, no vamos a decir más allá del gradito de egocentrismo, pero permitimos que nos conquiste. Le gusta que la Qué conquisten. bueno eso. No, y por supuesto tenemos que hablar de que la atracción viene de un tema intelectual, ¿no? Exacto. Tal cual. Ya Parece sabes, bien. Claudia, aprendés, no es a la primera. Siempre hay que poner fin. Después vamos a tener una charla entre las dos, por favor, para poder entender. Y por conmigo qué también, porque la hay mucho, mujer mucho se- que me está echando palo, Claudia. Creo tengo que que es sacar de algo. pareja. Eso le diste al clavo. Por favor, bien que Sí, tocaron todavía. el tema. En el anterior episodio ustedes habrán escuchado un rumor de que había un ex aquí, nada. No creo que Nosotros lleguen hasta somos- esta parte Nosotros los- somos muy buenos amigos, tan buenos amigos que así nos jugamos, ¿no? Entre... Pero no creo que lleguen a esta parte, así que no lo van a ver. Así que va a quedar nomás en su mente. ¿Querés que siga el rumor? Claro. No nos hay conviene, que ya te vender he más. dicho, ya vamos a... Yo te llevo ganado, vos me traes para mí, estamos igual. No, pero buen ganado, sí, buen ganado. No me vas a traer tu vaquilla esa toda flaquita. ¿Escogedora todavía? No. Bien, excelente. No, la verdad es que queremos comprometerla, licenciada, para una próxima oportunidad. Hay mucho, pero mucho que hablar. Y como usted mencionaba, estilo de vida, justamente el objetivo principal es educar. Además de entretener, de esto que nosotros justamente compartimos en esta charla de amigos, es educar e informar. Qué mejor hacerlo con una profesional como usted de su tarea. Con estilo de vida. Así es. No, muchísimas gracias, chicos, y obviamente que cuenten conmigo para lo que necesiten, y obviamente este es un juego también diverso de compartir conocimiento, criterios, ideologías que nos permitan precisamente hacerles sentir eso, ¿no? Como que hacerlos sentir en casa. Entonces, gracias a ustedes, y pues comprometida. Hecho está, de que hacemos una versión, un 2.0. Bienísimo. Así Anotado. Vamos a buscar otros puntitos más importantes, pero siempre dispuesta. Claro. Muchísimas Pero con gracias, el tema de querida. relaciones, Me ¿no? gustaría que en el próximo episodio vamos a tocar el tema de cómo afrontar la muerte de un ser querido, el tema de la homosexualidad y el tema de la ruptura amorosa. Cómo superar una ruptura. Claro, cómo superar una ruptura. Son temas cruciales, creo que es tendencia siempre. Sobre todo el último en tu caso. No me acuerdo cuál era el último, pero yo. Rupturas amorosas. También, también. Claro. Ansiado. Muy bien, llegamos entonces al final, tiempo cumplido. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Espero de verdad que hayan disfrutado. Por favor, no crean todo lo que ven. Él es bueno. Es bueno. Bueno. Es un angelito. Sí, sí. Soy bien bueno. Hace rato van a decir ellos. Muy bien, chicos, nos vamos. Nos vamos, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan Chau, chau. una buena